aunque el PSOE nos intente acusar de anular o de intentar anular un punto del Pleno, un punto aprobado en un Pleno, esto no es lo que ha pasado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar una alegación al presupuesto para que se debata en el Pleno y voy a intentar explicar, aunque es complicado, de una forma sencilla, todo el proceso que hubo la semana pasada. El procedimiento de aprobación de unos presupuestos tiene que pasar por 3 fases. La primera es una aprobación inicial por el Pleno, que fue lo que se produjo en el Pleno tramposo del 22 de octubre. Después hay 14 días en los que tiene que estar expuesto al público para que la gente pueda presentar alegaciones. Y la última es que o bien se resuelven estas alegaciones o si no se ha producido ninguna, los presupuestos se aprueban automáticamente cuando se acaba este plazo. Y por tanto, en Valdepeñas aún no se habían aprobado los presupuestos de forma definitiva. El plazo de resolución de las alegaciones era el 3 de diciembre y por tanto habíamos intentado nosotros que se discutieran en el Pleno del 1 de diciembre, que era el último momento en el que se podían discutir por parte del Pleno. Legalmente estas alegaciones no pueden ser más que de tipo formal, no se puede hacer una enmienda a los presupuestos en las alegaciones, lo que se tiene que basar la alegación, eso es un defecto de forma, bien porque los presupuestos estén mal hechos o bien porque el Pleno de presupuestos, la convocatoria del Pleno, esté viciada en algún momento. Durante el plazo de alegaciones, en esos 14 días que nosotros sepamos, se produjeron alegaciones por 3 causas. O sea, por 2 causas, 3 alegaciones por 2 causas. La primera causa fue la convocatoria del Pleno, que planteábamos que era irregular, ya que el alcalde sabía que 2 de los concejales no estaban en el ayuntamiento. No estaban ni siquiera en Valdepeñas o ni siquiera en España, por lo tanto no podían acudir al Pleno. Y la segunda fue por la presentación de la fecha de presentación de los presupuestos a los concejales, al Pleno. El artículo 168.4 de la Ley de Haciendas Locales dice que el proyecto de presupuestos debe estar presentado al Pleno antes del 15 de octubre. No lo recomienda, no dice preferentemente. El artículo lo dice así de claro, tiene que estar presentado antes del 15 de octubre y no se cumplió. Se presentaron el día 17. Se presentaron el día 17 al Pleno. Es cierto que los que estamos en la Comisión de Cuentas los teníamos desde el día 9, pero la gente que no está en la Comisión de Cuentas, que son más de la mitad del Pleno, no tuvo conocimiento de no tiene conocimiento directo de esto hasta el día 17, que es cuando se presenta. En este caso, se presentaron 3 alegaciones. Antonio presenta alegaciones solo por no asistir al Pleno, él está en la Comisión de Cuentas, por tanto, él tenía conocimiento de las cuentas. Rosy Porras no está en la comisión y no le llega la documentación y es por lo que ella presenta la alegación, por no tener la documentación a tiempo. Y Alberto estaba fuera de España y no le llega ni una ni la otra. No le dieron la documentación hasta el día 17 y además no pudo acudir al Pleno porque no está. Ya hemos dicho que el plano para presentar estas alegaciones era de 30 días. Las alegaciones se presentaron de forma que se pudieran discutir, se presentaron el día 3 de diciembre, si no me equivoco, la de Alberto, para que se pudieran discutir en el pleno de enero. El pleno de diciembre, ¿vale? Y es ahí donde empiezan a no cumplirse las leyes, las obligaciones y se empiezan a intentar hacer trampas. El plazo era de 30 días, por lo tanto tenían que discutirse en el pleno del 1 de diciembre y para eso hay unas comisiones que se hacen el 24 de noviembre. Cuando vimos que en esas comisiones de cuentas no venían la discusión de las alegaciones como tenía que ser obligación del alcalde haberlas metido, Alberto presenta una moción para que esas alegaciones se discutan en ese pleno. Y también lo hace Rosario y también lo hace Antonio. En la comisión de cuentas del día 24 hay 3 mociones, una de cada uno de los concejales que había presentado alegaciones al pleno pidiendo que se debatan. El alcalde se excusó en que faltaba un informe de secretaría, un informe para el que el secretario tenía 30 días para hacer y aún no lo tenía hecho en el momento de esto. Y nos aseguró que aunque no le iba a dar tiempo para tenerlo el día de la convocatoria del Pleno, al menos sí que iba a estar el informe antes del Pleno. Algunas veces nos ha pasado esto, que la documentación nos llega después de convocarse, o sea, después de ponerse el punto en el Pleno. Cuando falta un informe, cuando falta un papel, muchas veces el punto se incluye en el Pleno, aunque luego se incluirá en el expediente ese tipo de informe. Yo quiero hacer hincapié en este punto. El que no cumple con su obligación legal de traer las alegaciones al Pleno es nuestro alcalde. El que quiere impedir que se debatan en el Pleno es nuestro alcalde y no las incluye en el orden del Pleno. Al ver que cuando se hace la convocatoria del Pleno no vienen incluidas en el orden del día, decidimos volver a presentar las mismas alegaciones para que se trataran de urgencia. Se tienen que tratar de urgencia los puntos que no se han llevado a una comisión. Las mismas mociones que se habían llevado a la comisión informativa y que conocíamos todos los concejales, porque ya estábamos ahí, incluyendo a Antonio, que había presentado sus propias alegaciones.
Antonio es cierto que no vuelve a presentar la moción al Pleno, que eso es lo que dice. ¿Cómo se tratan las alegaciones? Cuando llega una alegación al presupuesto al Pleno, y os recuerdo que es siempre por un motivo formal, se puede decidir entre 3 opciones: desestimarlas, estimarlas totalmente, o sea, hacerle caso a todo lo que pone, o estimarlas parcialmente. Se puede decidir si una parte de la alegación es válida y la otra no. Nosotros, después de ver el informe del secretario, decidimos que el Pleno estaba convocado de forma legal y, por tanto, nosotros pedimos que se tuviera en cuenta solamente la parte de las alegaciones que no se había hecho, o sea, la de la entrega de documentación tardía, y, por tanto, lo que pedimos en esas alegaciones es que no se produzca automáticamente la aprobación definitiva de los presupuestos, sino que vuelvan a venir a Pleno para que se vuelvan a votar. El propio informe de Secretaría indica que las alegaciones son válidas y recomienda desestimarlas, en unos casos por entender que el Pleno estaba formado legalmente, pero en la otra causa reconoce que, aunque la ley lo indique así, el incumplimiento de plazos debe considerarse como una mera irregularidad administrativa y, por tanto, recomienda que se desestime. Repito con el tema del informe. El informe recomienda que se desestime. El informe es preceptivo, pero no es vinculante, y esto lo reconoce el propio secretario en el mismo informe. El artículo en el que viene esto no está derogado, no es una recomendación, no dice deberían estar presentados, lo dice así de claro. El proyecto de presupuestos debe presentarse antes del 15 de octubre. El Pleno, por tanto, podría haber votado lo que quisiera en esto, porque no estamos votando en contra de un informe vinculante de Secretaría, sino que lo que estamos es votando en contra o desoyendo una recomendación del secretario sobre una interpretación que hace el secretario de la ley. Y el resultado ya lo conocéis todos. Como un último favor, esperemos que último favor al equipo de gobierno, Antonio Sánchez se abstuvo en la votación de las alegaciones y estas fueron desestimadas mediante el voto de calidad del alcalde, como ya visteis todos. Y yo creo que este debería ser el titular claro de lo que ha ocurrido esta semana, y es que el PSOE Valdepeñero ha aprobado los terceros presupuestos de esta legislatura otra vez con el apoyo de Vox. Podemos recordar que los primeros presupuestos se aprobaron con el apoyo de Vox a cambio de una subida de precios en los servicios públicos. Hay que recordar la subida de la escuela infantil o de la escuela de música. Y una bajada de impuestos relacionadas con las actividades relacionadas con la construcción, el ICIO o la licencia de obras. En los segundos presupuestos se le prometió a Cándido Simarro un proyecto de pabellón Fellar que ni siquiera está en fase de estudio, y en estos terceros presupuestos no tenemos ni idea de lo que se ha negociado, pero suponemos que ya nos iremos enterando poco a poco. Y ahora le voy a dar paso al compañero Alberto, que va a comentar el resto de los puntos que se trataron en el Pleno. Muchas gracias, David. Bueno, estamos viviendo un momento muy triste en la política de Valdepeñas. Estamos viviendo unos continuos ataques, mentiras, bulos, falsas acusaciones y continuas salidas de tono. Y esto estamos teniendo que soportarlo en esta legislatura debido a que el Partido Socialista de Valdepeñas lleva una deriva que en todos los años de política que llevo aquí nunca lo había visto. Como saben, normalmente no solemos valorar los casos, las corruptelas o los delitos a nivel nacional porque creemos que suficientemente viciado tiene ya la política para la ciudadanía de Valdepeñas con tener estas noticias en el telediario y en todos los canales de televisión como para que encima también lo traigamos a los niveles locales. Y me quiero referir a esto principalmente porque no es normal que en un momento tan delicado como el que vive el PSOE a nivel nacional, con los casos que todos conocemos, como el de Koldo, como el de Ábalos, como el Salazar o como el de Tomé, desde el equipo de gobierno y desde el Partido Socialista se acuse a Unidas por Valdepeñas, una coalición formada por Izquierda Unida y Podemos, de callarnos en cuestiones tan importantes como la violencia machista con motivo del día 25 de noviembre. Somos partidos tan sumamente solventes en la lucha contra esta lacra que no nos deberíamos ni parar con este tema, pero creemos que el desprestigio que están intentando verter desde el PSOE de Valdepeñas y que son motivos, como sabemos, puramente políticos y ahora electoralistas, y en donde claramente han fijado como objetivo de todos los ataques a Unidas por Valdepeñas y también a sus concejales. Tal y como leí en un comentario en una red social, que mal le deberá de ir las encuestas al Partido Socialista para caer tan bajo de atacar
al único partido que apoyó la moción presentada por el Grupo Socialista y que aún así, porque no la teníamos ni previamente, no la habíamos leído, no habíamos podido poner enmiendas, aún así levantamos la mano para que saliese esta moción porque nosotros estamos verdaderamente comprometidos con la erradicación de la violencia. Hoy además me gustaría, si quieren que se pueden acercar, les he traído otra moción con motivo del 25 de noviembre, una moción en este caso que presentó Unidas por Valdepeñas el día 25 de octubre de 2023 y que se debatió en la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía el 30 de octubre de ese año. En esta comisión participaba por parte del PSOE David Sevilla, Paqui Madrid, Inmaculada Pacheco, Jesús Martín Rodríguez, Julia Cejudo y Vanessa Irla. Y esta moción que presentábamos pedía respeto por las víctimas, mayor financiación para la prevención, educación afectivo-sexual en los centros, la creación de un protocolo local de abordaje de la violencia machista o un punto de encuentro específico, entre otras muchas cosas. Sepan que fue votada en contra en la propia comisión informativa y no fue llevada a pleno. Más concretamente, cosechó 12 votos en contra de los grupos municipales del PSOE, del PP y de Vox. Y un solo voto a favor de, por supuesto, los que nunca hemos abandonado esta lucha. El propio 25 de noviembre de este año, como saben, el Grupo de Igualdad de Izquierda Unida salió leyendo el manifiesto por el 25 de noviembre, algo que hacemos todos los años y que normalmente solemos acompañar con actividades de formación o charlas informativas, por lo que nuestro grupo, los partidos que componen nuestro grupo, no vamos a aceptar lecciones de nadie, y menos de un grupo que durante toda la legislatura han estado negociando y pactando con la ultraderecha negacionista de Vox. Y que en este último pleno han vuelto a demostrar que no tienen ningún escrúpulo al aceptar ayuda de uno de los máximos representantes de la ultraderecha en nuestro municipio, que, por cierto, ya les digo que el mismo Antonio Sánchez votó que no a la moción que presentó la señora Irla en el pleno. Pero él, como gracias a su inestimable ayuda aprobaron los presupuestos, críticas cero por parte del equipo de gobierno que está desnortado y completamente sin rumbo.